Hola amigos, bienvenidos a este canal. Hoy día con la alegría de que Argentina salió campeón mundial. Estamos muy contentos, hemos estado festejando y mañana vamos a seguir festejando. En nuestro país hay una algarabía muy linda, muy impresionante. Estamos todos revolucionados y bueno, no quedaba otra que también en la creación de este video hablar de lo mismo. Pero ahora vamos a fondo con el video. Hoy día vamos a seguir con el tema de los generadores. Les voy a dar un tip cómo conseguir un generador sencillo, consiguiendo un motor de electroventilador de coche. Esto que ustedes están viendo, yo ya le saqué la turbina, pero viene así, en esta forma, en un automóvil. Ustedes se van a un desarmadero de auto y piden un electroventilador. Le voy a mostrar cómo lo vamos a transformar en generador. Es muy simple, no hay que hacerle absolutamente nada. Estos motores son de corriente continua, directa, corriente directa, DC, de directa corriente en inglés. Y sacándole la turbina, en este caso yo ya la saqué, por eso está suelta, no tenía sentido estar 3 horas sacando la turbina. Lo importante es que ustedes vean de dónde surge este motor. Es de un electroventilador de automóvil. En este caso, si vamos a desarmar este motor, que es el motor que vamos a transformar en generador, no lo vamos a hacer porque yo ya desarmé otro para evitar demoras. Acá adentro, el generador tiene 4 imanes, como ustedes lo ven, y un inducido con un colector. El colector es este distribuidor de corriente que cada bobina de las que tiene acá van puesta una a continuación de la otra y va conmutando el colector para que las escobillas, que serían estas que están acá, así, va tomando en cada una de las posiciones la corriente que necesitamos. Voy a ir al pizarrón porque les voy a demostrar cómo funciona este motor. No es igual que los motores de corriente alterna. Le voy a hacer una breve explicación y no se vaya porque vamos a hacer andar como generador este motor en este momento y lo vamos a transformar a 220, la energía que produce. Bueno, vamos a hacer una pequeña teoría de qué es lo que es el motor de corriente continua, ese que ustedes están viendo. Este es el estator, ya dijimos estator porque es la parte estática, tiene 4 imanes. Tiene 4 imanes, norte, sur, otro norte y otro sur. Es esto que está acá. 4 imanes. Estoy buscando algo para probar el magnetismo, bueno, pero no hace falta. Tiene 4 imanes y si usted pone algo metálico se va a pegar acá. En esta pieza tiene 4 imanes. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado aparece el rotor. En este caso, el rotor tiene un colector, por eso es de corriente continua, y las bobinas están puestas en un paso determinado, que es el ancho del imán. Ahora le voy a hacer el dibujo en la pizarra y va conmutando cada bobina el colector o conmutador, como ustedes quieran llamarle. Acá van las escobillas para tomar la corriente. Le explico en el pizarrón cómo funcionaría ese colector. La bobina, hay una bobina acá, la otra inmediatamente a continuación y así sucesivamente. Una bobina a continuación de la otra. La bajada de la bobina van a un punto del colector. Yo voy a hacer 4 puntos, pero hay muchos puntos. Cuando la bobina se desplaza dentro del flujo magnético, en este caso esta bobina que está entrando, toma corriente directamente del colector y acá va a salir positivo y acá negativo siempre. ¿Por qué siempre? Por eso es corriente directa, porque cada bobina que vaya pasando la va a tomar este punto, sí o sí la toma este punto a la que va pasando y la otra queda libre, pero va tomando la anterior y la que sigue y la que sigue. Siempre las bobinas las van tomando en la misma posición
Por lo tanto, la corriente es directa. Directa corriente, que es como se dice en inglés, o corriente continua en castellano. Yo siempre hago el sistema de ejes coordenados cartesianos. Directamente es recta. Por ejemplo, 12 volts, de 0 a 12, la corriente es recta. ¿Por qué es recta? Toma la amplitud del voltaje y se mantiene en el tiempo. Ahora, si aceleramos las revoluciones del motor, en vez de 12 va a dar 14 y puede que ocurra esto. Va a ir subiendo de acuerdo a la velocidad. Pero nunca va a pasar, nunca va a ser esto por abajo de 0. Cuando detenemos el motor, va a llegar a 0, pero nunca hacia abajo, porque siempre el colector o el distribuidor va tomando la bobina positiva nada más, la que pasa por el positivo. Esto es básicamente cómo funciona. Por eso es corriente directa y por eso usa colector. ¿Por qué? Porque es el conmutador donde dice qué salida tiene que tener acá. Solamente la bobina que va pasando en el momento que es positiva sale por este carbón. Carbón, escobilla o como ustedes le quieran llamar. Depende de las revoluciones, puede empezar en 0, va subiendo, así, llega a los 12 volts. Si usted lo acelera más, puede llegar a 14, 15, etcétera. Va a depender de las revoluciones. Estos puntos, entonces, es corriente continua, hasta que se va a mantener en un momento estable que depende de las revoluciones estables. Nosotros, para cargar una batería de 12 volts, supongamos que acá tenemos una batería de 12 volts, positivo y negativo, tenemos que poner la salida positiva del generador al positivo de la batería y la salida negativa del generador al negativo de la batería. Como esto va a estar por encima, esta batería es de 12 volts, si nosotros lo hacemos revolucionar hasta que dé 13 volts, va a haber más voltaje de este lado y la batería se va a empezar a llenar. La corriente va a fluir del generador hacia la batería. Quiere decir que este es un generador que va a cargar la batería cuando supere los 12 volts. Y lo va a superar porque nosotros le vamos a las revoluciones que necesite para que supere los 12 volts. Todo eso es teoría. Yo a veces molesto un poco con la teoría, pero ahora nos vamos a la práctica y les va a gustar ver cómo genera este motor. Bueno, simplemente, yo le dije que los motores son reversibles. Simplemente, en el caso del motor de corriente alternada no había que ponerle imanes, pero este no hay que ponerle absolutamente nada. Simplemente hay que hacerlo girar y va a producir corriente. ¿Cómo lo voy a hacer girar yo esto? Con una máquina de agujerear como esta. Se la voy a poner en el eje. A ver. Voy a tratar que esté bien puesta porque va a haber. Bueno, ahí está puesta en el eje. Ahora tenemos que ver si genera. Si es cierto todo lo que yo dije. Este son los dos extremos del motor, que en este caso va a ser un generador. Pongo un cable a un foco, como es este, le pongo, se me salió, ya lo vuelvo a poner. Muchos me dicen, pone una pincita. Bueno, yo de pincita no lo hago, lo ato directamente. Para mí no es tan importante la pincita. Bueno, acá está conectado un cable del generador a un cable del foco y el otro cable, el negativo del foco, son iguales, puede ser cualquier foco que sea de 12 volts. Y ahora voy a producir el giro de esto con la máquina de agujerear. Mire cómo genera inmediatamente. Vean ustedes que cuando disminuyo la velocidad de la máquina disminuye el brillo del foco, pues, por supuesto, porque baja el voltaje. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a aumentarle la carga, voy a poner otro foco más en paralelo, la carga o el esfuerzo que va a hacer. Voy a poner otro foco más en paralelo
S con S, pero este foco tiene doble filamento, así que primero voy a poner uno y después el otro filamento. Ahí va a estar, este es un foco de alta y baja de moto, está conectada en paralelo con este foquito chiquito una de los filamentos, puede ser la alta o la baja, en este caso no sé cuál es, y ahora voy a probar, deberían prender los dos, porque si es cierto que genera. Fíjense lo extraordinario que es un motor de electroventilador. Simplemente tienen que ir a un desarmadero, comprar uno o que les regalen uno, le sacan la turbina y después lo van a tener que impulsar en el eje para generar corriente. Ahora voy a poner todos los filamentos juntos, alta y baja juntos, alta y baja juntos, acá todos los positivos, el positivo de la alta junto con el positivo de la baja y en paralelo con los otros. Acá está todo junto, o sea que ahora debería prender los dos filamentos que tiene este foco más el otro. Ahí lo voy a hacer andar. Mire, hace bastante ruido y no puedo hablar con el ruido, pero fíjense en la intensidad que tiene. Se puede a los dos focos. Por supuesto que la energía no es gratis, sale exclusivamente de la máquina de agujerear, del movimiento que yo estoy impulsando. Todos los motores son reversibles. Lo que genera depende del esfuerzo que hace en el eje. Si lo quiero usar de motor, le pongo corriente acá y se invierte. Me genera movimiento de este lado. Siempre genera menos de lo que consume, o sea que ese sistema de retroalimentación que tratamos de inventar no se puede. Voy a volver a probar el funcionamiento. Bueno, ahora voy a poner una pinza, ahora vamos a poner la pinza amperométrica en una de las fases del generador para ver cuánto genera. A ver si se puede ver acá. Ya vamos a tratar de... La pongo en amper. Acá, como está en continua, se pone un poco inestable, pero da 0.8, que en realidad 0.0 tendría que ser, pero eso es porque está en continua. Yo ahora lo voy a hacer andar y la luz del foco a veces interfiere en la máquina. Voy a tratar que ustedes los vean bien. Ahora va. Lo voy a tratar de poner, porque si no tengo que tener el motor, porque está vibra demasiado. Ahí está. En realidad yo no veo cuánto está generando. A ver, primero lo voy a chequear yo. 2,8 está generando en este momento. A ver. Ahí está 0.57, que es nada. 3.7, 3.8. 3.8 amperes. Este motor puede generar lo mismo que consume, hasta 15 amperes. Lo que pasa es que lo que estoy alimentando acá son dos focos. La caída de tensión de los focos llega a 3,4 amperes. Si aumento las revoluciones, voy a llegar a quemar el foco y voy a producir más amperes. En vez de poner el foco, yo puedo conectar el positivo del generador a la batería y el negativo acá. Si yo lo pongo, van a ver lo que pasa. Se lo voy a hacer. Va a querer girar el motor porque va a estar alimentado el motor. En este caso, este motor, voy a poner el negativo acá, le voy a poner el foco más pesado en serie con la salida. Estos dos, voy a poner los dos filamentos. Ahí voy a tratar de cargar la batería. ¿Qué quiere decir? Que voy a generar corriente.
Yo acá cuando lo ponga, el motor quiso arrancar porque se invirtió, ¿ves? Mira lo que pasa. Acá siento el golpe en la batería, ¿ves? Acá. Ahora yo lo voy a hacer andar. Bien, en este momento la corriente de la batería trata de hacer arrancar esto. No lo puede porque yo la estoy frenando. Inmediatamente lo hago girar, me devuelve la corriente y el foco se va a apagar porque va a haber más corriente de este lado que la batería. Mire lo que pasa. Bueno, en este momento estaba cargando la batería yo. Todo este generador lo voy a parar para que no encandilemos. Se está complicando un poco, pero yo creo que si escuchan un poco les va a gustar el video porque es bastante interesante. Cuando yo lo hago funcionar como motor, el foco queda prendido porque la corriente de la batería vuelve. Hay que poner un relay o un diodo que no deje volver. Los diodos se usan como válvula, de un lado vuelve. Ya voy a hacer el circuito en la pizarra. Bueno, pero esto es corriente 12 volt. En este caso tengo una batería chiquita, pero puede ser una batería más grande. El voltaje lo da la batería, pero el amperaje lo da el tamaño. En este caso es de muy pocos amperes. Con un inversor como este que están viendo al lado, como este inversor que ya lo han visto en otros momentos, yo pongo el inversor a la batería que la estoy cargando con el generador y voy a transformar los 12 volts de la batería en 220 volts que va a prender acá. Yo todo ese mecanismo se los muestro para que vean cómo es. Yo ahora prendo el inversor y la corriente de la batería va a hacer andar el inversor la va a llevar a 220 y me va a encender este foco que es de 220 y el sistema lo voy a cargar con la velocidad de la máquina de agujerear. Bueno, en este caso voy a prender, primero voy a poner este acá. Bueno, voy a prender primero el inversor. Va a tomar corriente de la batería y me la va a levantar a 220. En este momento están dando el inversor y está produciendo 220. Si yo cuando yo detengo el generador, está consumiendo la batería. Cuando yo hago andar el generador, empiezo a alimentar nuevamente la batería para que la carga no caiga. Ahora vamos al pizarrón para hacerle un circuito de lo que hicimos. Y de ahí ustedes toman sus propias conclusiones y pueden llegar a fabricar esto. Vamos al pizarrón. Acá está el motor, que es el generador. Lo vamos a impulsar con un sistema de polea para que dé las revoluciones y acá le ponemos una hélice de viento, de agua que caiga, etcétera. Ya en los próximos videos vamos a desarrollar cómo mover los generadores. Ya hablamos de 3 tipos de generadores. El generador que hicimos de disco de freno, después transformar un motor de corriente alterna de 220 a 220 y ahora este motor es de 12 volts. Pero alimentamos una batería, supongamos que este es el positivo y este es el negativo. Acá hay que poner un diodo. ¿Por qué? Para que cuando esté parado la batería no me haga actuar este motor. El diodo, ¿qué hace? Es como una válvula, la corriente va en un solo sentido pero no vuelve. ¿Me entiendes? Entonces cargamos la batería pero no vuelve. De la batería sacamos un circuito al inversor. ¿Por qué? Porque queremos 220 volts. Y del inversor, que es entrada 12 volts, va a salir 220 de corriente alterna. Y le hemos metido corriente continua, directa corriente. Todo este sistema
es corriente directa y alimenta al inversor. Este es un inversor de 220 volts y produce 220 volts si queremos 220 volts. Si queremos hacer todo andar con 12 volts, este sistema funciona. Puede ser un molino, puede ser un generador de turbina que esté sobre un canal, que ese creo que el próximo video que vamos a hacer es impulsar los motores, los generadores. En este caso yo le he enseñado tres formas de hacer un generador. Un generador de corriente 220 directamente, este caso un generador de 12 volts para cargar una batería y después llevarlo a 220. Si usted elimina esto, puede usar directamente 12 volts, prender focos, hacer cosas de 12 volts. Y en el otro caso del otro video yo había hecho un generador, si quieren verlo está el video ahí, es un generador de corriente alterna, de alterna corriente, que generaba directamente los 220 volts alterna y de 50 Hz, que hay dos videos de este caso. Este generador directamente hacía los 220 volts. Este generador, que es un simple electroventilador de auto, lo impulsamos, vamos a obtener 12 volts y después con el inversor, que es este que les mostré recién, produce los 220. Bueno, espero que lo hayan entendido. Pueden hacer la pregunta que quieran, nosotros les vamos a responder lo más pronto posible, pero ya tienen el concepto de qué es lo que es un generador y cómo se puede transformar la energía. Cuando yo llevo de 12 volts a 220, no estoy generando más potencia. Los 12 volts, supongamos 12 volts por 10 amperes son 120 watts. Voy a tener 120 watts en los 220, sí o sí. No hay más, no se va a generar, no puedo retroalimentarlo, porque la potencia es volt por ampere. También tenemos un video explicando eso. Amigos, si les gustó, denle like como siempre, suscríbanse, que estoy muy conforme de los suscriptores que van llegando, y escriban lo que necesiten. Chao y hasta la próxima. En Argentina nací, tierra de Diego y Lloré, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Yo te loco y